continuamos aprendiendo sobre Angular, seguimos con las directivas básicas. Definamos qué es una directiva en Angular. Lo podemos entender como un método que extiende las funcionalidades del HTML. Por ejemplo, con una directiva podemos modificar los estilos de un componente o el contenido HTML, su color, forma, tamaño, etc. Como también podemos decidir si mostrar o no este contenido en el DOM e incluso generar nuevo contenido. Estas directivas se agrupan en directivas de atributo y directivas estructurales. ¿Cuál es la más usada o la más común para mí? Sería la directiva que es ngIf. Como ven, el if con la i mayúscula. Y aquí podemos evaluar funciones o variables. ¿Y para qué sirve el ngIf? Simplemente para ocultar el contenido. Tengo aquí mi tarjeta número 3 y yo quiero que se oculte. Así que podríamos cambiar la definición a ngIf. ngIf es ¿quiero que se muestre? No. Y nuestra tarjeta número 3 dejó de aparecer. ¿Quiero que se muestre? Sí. Y se muestra. Puedo utilizar una variable. Yo puedo ya jugar con esta variable y a través de métodos si esto está en falso, le asignará verdadero. Si está verdadero, le asignará falso. Le voy a cambiar este click event que teníamos que mostraba la alerta, simplemente que cada vez que le den clic se va a ejecutar este de mostrar alerta. Se está visualizando porque la variable inicializa en true. Si yo le doy clic cambia false, si le doy clic cambia true, que es lo que hace esta función. Y así tengo un ngIf para poder mostrar o ocultar contenido. Con el ngIf tenemos muchas posibilidades, entre las cuales yo puedo decirle que estos componentes que están arriba se muestren cuando los de abajo estén ocultos, como simplemente negando la variable. Es decir, que tendrá el efecto inverso. Sin embargo, si yo tengo más contenido, el uso del ngIf o no necesariamente sería el mejor para este tipo de casos. En JavaScript nosotros tenemos algo que se llama el switch, que según un valor yo puedo evaluar diferentes casos y según el caso en el que aplique, ejecutará una cierta función o un código respectivo. En Angular yo puedo tener un ngSwitch que es para HTML. La diferencia es que cuando el caso aplique renderizará un contenido. Así que vamos a hacer esto mismo que acabamos de hacer con ngIf, pero con un ngSwitch. Así como el de JavaScript tiene un contenedor y dentro tiene los casos, los componentes o los contenidos que necesitamos deben estar dentro de un contenedor, que puede ser un div o también o mejor un ng container, que básicamente es una etiqueta de Angular que nos permite encapsular contenido sin necesidad que esta etiqueta se renderice. Esta no es una etiqueta que se renderiza en el DOM de HTML, sino simplemente nos ayuda a nosotros segmentar el contenido dentro de Angular. Llamémoslo que es una etiqueta invisible. La directiva es ngSwitch, recibe una llave tal cual como la de JavaScript. Para esto voy a utilizar el mismo show y le tengo que decir que cuando el valor sea verdadero, ¿qué quiero que me muestre? Para esto quiero que estos dos estén en este contenedor. Creo otro contenedor. Así que como están dentro del ngSwitch, le tengo que decir que cuando ngSwitch case sea verdadero, cuando esta variable sea verdadero, me muestre estos, y cuando la variable sea falso, me muestre estos. Si guardo, estoy visualizando los dos contenidos y si le doy clic, cambia y renderizan los otros contenidos. Ese sería el ngSwitch. No necesariamente debe estar en un contenedor. Aquí lo puse en un contenedor para reutilizar la misma lógica. Como quiero que varios se rendericen, pues no necesito asignarle a cada uno de ellos que se renderice cuando esté en true. Simplemente cuando aplique la condición va a renderizar todo lo que contenga este contenedor. Y así como también el switch de JavaScript tiene un default, es decir que si los casos anteriores ninguno coincide, va a ser algo por defecto.
pero si yo quiero que mi ng-switch muestre algo, si de pronto esas condiciones no se cumplen, lo puedo hacer. Puedo crear mi componente, mi contenido, lo que yo quiera, simplemente le agrego la directiva ng-switch default. Pero como estoy jugando con una variable que simplemente cambia de true a false, pues es muy difícil entender el ejemplo. Así que crearé otra variable que es número, y cada vez que el usuario le dé clic al botón, lo que voy a hacer es sumar ese número de 1 en 1. Con esto, el ng-switch le digo que ya no valide show, sino valide número, que este contenido se muestre cuando el número esté en 2 y este contenido cuando el número esté en 3. Pero si ninguno de estos dos coincide, mostrará switch, es decir que por defecto apenas cargue la primera vez mostrará loading. ¿Por qué? Porque el número está en 0. Evalúa esto, ¿es 2? No. ¿Es 3? No. Así que por defecto, sin importar el valor, muestro loading. Si le doy clic, él sumó a 1. Todavía ninguno de estos coincide. Si le doy clic otra vez, sumó y el número llegó a 2. Por eso me está mostrando este contenido. Si le doy clic, sumó y me está mostrando este contenido porque número es ahora 3. Pero si le doy otra vez clic, sumó y el número llegó a 4. Ninguno de estos dos coincide con 4, así que por defecto muestro loading. Quisiera aclarar una adicional que es con el ngIf que evalúa si se muestra o no este contenido. Pero en caso de que no se muestre, en este caso yo puedo hacer como en JavaScript un else y puedo mostrar un ngTemplate. Un ngTemplate es un contenido, todo lo que contenga aquí un div completo con información, solo se va a renderizar si alguien está haciendo referencia a este template. De lo contrario, esto está invisible en nuestro DOM. Veámoslo. Si yo simplemente compilo, se va a ver mi contenido, si la variable cambia se va a ver a false, pero este template ni siquiera aparece, no se visualiza. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que referenciar. Le puedo poner un selector de Angular diciéndole que este es el contenido else, que va a ser el contenido que se muestre en caso de que esta condición no se cumpla. ¿Cómo lo llamo? Diciéndole que si esa condición no se cumple, entonces lo que se va a mostrar sería lo que tenga este template. Y aquí al ocultarse ese contenido no solo se oculta, sino me muestra lo que está en el template. Aprovechando que acabamos de ver el ng-switch, vamos a ver una directiva que funciona similar, pero soluciona un caso diferente. Yo tengo un texto donde muestro la cantidad de vehículos, de carros que yo tengo. Tengo 0 carros, perfecto. Si le doy clic, el número, que estoy utilizando la misma variable, se suma a 1. Me está diciendo que tengo un carros. Yo tengo es un carro en singular, no en plural. Esta directiva nos ayuda para eso. Después de 2 ya debería mostrarse carro. Así que similar al ng-switch, aquí pongo un ng plural, la variable que estoy evaluando, que sería number. Y aquí en vez de colocar ng-container o div, debo colocar ng-templates. Puedo tener tantos ngTemplate como yo quiera aquí y estos no se van a visualizar hasta que yo les dé alguna condición de renderizado que vamos a ver. Por ejemplo, quiero que diga cuando estés en 0, 0 carros. Está perfecto. Directiva sería ng plural case. Cuando sea igual a 0, quiero que me muestre este contenido. Cuando yo tenga un carro, no quiero que diga carros, quiero que diga carro. Un carro. Y si por alguna razón es un caso diferente a 0 y a 1, puedo hacer dos cosas. Puedo decirle que cuando sea mayor a 1, de 2 en adelante, me muestre la palabra carros, o le puedo decir que cuando sea other. Si estos dos casos no se cumplen, que sería un tipo de ng-switch default, muéstreme este contenido. Tengo 0 carros. Cuando paso a 1, tengo un carro. Pero si tengo más de 1, tengo 2 carros, 3 carros, 4 carros. Este sería el uso del ng plural. Ahora la siguiente directiva es el ng-for. Así como tenemos un for para recorrer objetos, elementos dentro de una lista, también lo podemos hacer en el HTML de Angular. ¿Cuál sería el caso? Si yo tengo una secuencia de objetos que se repiten o que son varios, por ejemplo aquí tengo de 1 a 10, perfecto, se visualizan bien mis 10 elementos. Si yo necesito más contenido o agregarle contenido de manera dinámica, tendría que venir aquí manualmente a agregar el 11 y el 12 y así sucesivamente. Primero, para ahorrarnos a escribir literalmente el HTML de todos los 10 elementos, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a crear una lista de números que van a contener exactamente los mismos. Lo que voy a hacer es recorrerla. Le voy a decir que este P se va a multiplicar, podría ser una manera de verlo, se va a multiplicar porque aquí voy a declarar una variable temporal para que recorra la lista. Lo voy a llamar n. Entonces n va a ser el valor que esté recorriendo en números, no en número.
y quiero que muestre interpolando esa variable. Quiero que muestre n. ¿N qué es? N es 1, 2, 3 según lo que esté recorriendo. Si guardo, vemos exactamente lo mismo porque estamos haciendo lo mismo que acabamos de hacer ahorita, solo que el ngFor lo que hace es multiplicar este elemento mostrando el ítem actual que esté recorriendo tantas veces lo contenga esa lista. Y ya con esto también solucionamos el hecho de que sea dinámico, es decir, si yo cuando le dé clic a este botón quiero que se agregue un número adicional a esa lista, el dis.números.push voy a agregarlo al final y voy a sumarlo. Dis.números.add -1 lo que hace es devolverme el último elemento, que sería desde el index 0 -1 sería el último elemento. Me dice que posiblemente es indefinido, entonces le digo que si es indefinido, que no lo va a hacer, pues me devuelva un 0 y le sumo 1. Al último elemento le voy a sumar 1, así que tengo los 10 elementos. Al darle clic voy a agregar el 11, al siguiente el 12, el 13, el 14 y así tengo un sistema dinámico y no tengo que agregar manualmente los elementos porque ya el ngFor lo hace por mí. Y no solo puedo recorrer etiquetas de componentes simples, puedo recorrer componentes completos que yo haya diseñado. Y el título se lo puedo pasar también de manera dinámica diciéndole que va a recibir lo que contenga n en ese momento. Aquí el error dice que le estoy enviando un número cuando su input es un string, así que le digo que convierta mi número a un string. Igual solo lo necesito para que lo muestre como título. Tengo 10 tarjetas, como ven, y cada vez que yo le dé clic 11, 12, 13 se habrán creado 11, 12, 13, 14 y así tengo una renderización de componentes dinámicos. Otro ejemplo común sería cuando yo tengo un select así que tengo mi select donde tiene el 1, 2, 3 y 4, pero yo quiero que estas opciones se rendericen de manera dinámica según una lista. Recorro solo una opción, que es el elemento que quiero que se recorra, y aquí quiero que el valor sea n y que me muestre n, que va a ser el número que está recorriendo. Así que tendríamos del 1 al 10, que es exactamente la lista que tenemos aquí en el TypeScript. La siguiente directiva es el ngClass. Nosotros tenemos la propiedad clase para asignarle las clases que queramos a nuestro componente y podemos hacerlo de la siguiente manera. Con esto yo le puedo decir que este select va a ser verde o un background verde, o si le cambio la clase, background rojo. Podría modificarla de manera dinámica con el ngClass. Yo puedo decirle que le asigne la clase roja cuando la variable esté en true. Esto se debe pasar como objeto. Esta clase se le asignará cuando está en verdadero. Por defecto está en verdadero. Si lo cambio a falso, le quita la clase. Si lo pongo en true, le asigna la clase. Y asimismo puedo agregar más clases aquí a la derecha, diciéndole por ejemplo que entonces le asigne el verde, pero cuando la variable sea en falso. Cambiar de clase de rojo a verde según si la variable está en true o está en false. Y podemos agregar más clases y ponerle condiciones, por ejemplo con números. Quiero que le asigne esta clase cuando el número, que es la variable número que estamos utilizando, que se incrementa con los clics, sea mayor a 3. ¿Y qué es la clase B? Le voy a decir que es un fondo negro. Así que por defecto tiene la roja porque esto está en verdadero, esto está en falso, entonces le asigna la verde. Y cuando el número, que es otra condición aparte, cuando el número sea mayor a 3, le va a asignar la clase negra, como acaban de ver. Independientemente si está en true o en false, pues estas clases se las sigue asignando. Si lo vemos aquí en el inspector de elementos, el elemento sigue teniendo la clase selectR, la roja, pero también tiene la black. ¿Y quién la sobrepone? La última que esté aquí hacia la derecha, a menos de que una clase anterior tuviese un important. Predominará sobre la clase black que estamos visualizando. Entonces cambiaría de negro a verde porque la verde sí sobrescribe la clase black. Otra directiva también respecto a los estilos sería el ngStyle. Voy a quitar estas clases y este mismo select puedo decirle que reciba un objeto de estilos. Por ejemplo, quiero que su background sea rojo
y se lo aplicó directamente como rojo, como si yo estuviese haciendo una inyección de estilos directamente con el styles convencional del HTML. Solo que esto es un poco más dinámico porque aquí yo también puedo hacer uso de las variables de mi componente. Aquí yo puedo asignar una variable que tenga el color, o puedo hacer también el uso de mi función ternaria para decirle que si show está en verdadero lo muestre en rojo, de lo contrario lo muestre en verde, y va a ser exactamente lo mismo que teníamos hace un rato, solo que aquí estamos manipulando directamente las propiedades del estilo y no le estamos asignando una clase que puede tener varios estilos, aunque aquí nosotros podemos asignar muchos más cambios. Quiero que su altura sea, no sé, de un rem, además de, como les digo, asignarle una variable. Aquí yo creo una variable llamada altura que tiene un rem, y aquí en vez de asignarle un rem le asigno la variable que tengo allá, y dinámicamente también puedo ir cambiando las propiedades de estos elementos. Aquí tiene la propiedad hey, que se le asigna dinámicamente por el ngStyle. Imagínense que por alguna razón yo no quiero crear un componente como tal, pero quiero reutilizar este mismo contenido, quiero repetir este contenido muchas veces sin necesidad de copiar y pegar la misma línea de código. Lo más fácil sería crear un componente y llamar el componente varias veces, pero si no lo quiero hacer, puedo utilizar otra propiedad del ngContainer. ngContainer que vimos anteriormente, que lo utilizamos en el ngSwitch, aparte de ser un contenedor vacío, puedo agregarle contenido, ya que es un contenedor, con la propiedad ngTemplateOutlet, y le paso la referencia de este template. Al pasarle la referencia, este ngContent está renderizando lo que tenga este contenido. Con esto puedo reutilizar mis ngTemplates. Si yo lo repito varias veces, no estoy repitiendo el código, estoy repitiendo simplemente el llamado de mi componente. Algo similar como llamar varias veces mi componente personalizado. Una aclaración del ngTemplate es que solo podrá ser reutilizado dentro del mismo archivo HTML donde fue creado. Es una desventaja a diferencia de un componente, que un componente puede ser llamado desde otros componentes. Y por último, otra directiva del ngContainer, así como podemos renderizar templates, también podemos renderizar dentro del ngContainer componentes nuestros. La directiva sería ngComponentOutlet, y aquí le paso el componente que quiero renderizar. Por ejemplo, de los componentes que yo he hecho anteriormente, como puede ser la tarjeta, es el componente tarjeta component. Yo la puedo encapsular, llamar en una variable como mi componente es igual a tarjeta component, que puedo importar ese componente en mi componente y utilizarlo dentro de una variable. Y esta variable mi componente yo se la puedo pasar a este ngContainer para que lo renderice. Y lo está renderizando. Pues se renderiza vacío porque no le estoy pasando los atributos que este recibe. Pero ¿para qué quiero hacer eso si puedo llamar mi propio componente desde la etiqueta de HTML? Bueno, está la funcionalidad para renderizar componentes de manera dinámica. ¿A qué me refiero? Yo quiero que mi componente pueda utilizar esta misma variable .show. Si show es verdadero, si .show es verdadero, mi componente va a ser igual a la tarjeta. Que recuerden, para llamar sería this.component. De lo contrario, es decir, que si es falso, yo no voy a asignarle tarjeta, sino le voy a asignar el componente button que yo creé, que lo llamé button component. También lo importo aquí, pero me dice que mi componente es de tipo tarjeta componente porque aquí lo estoy inicializando. Le puedo decir a mi variable que es de tipo n y que no necesariamente se centra en un componente. Cuando cargo, por defecto mi componente me sigue cargando la tarjeta. ¿Por qué? Porque lo estoy inicializando con la tarjeta. Pero si cambio el valor de show, me va a renderizar el botón. Si lo vuelvo y lo cambio, me renderiza componente. Que este ngComponentOutlet lo que hace es permitirme yo, a través de TypeScript, a través de funciones, a través de una lógica de código, renderizar un componente en un sitio específico.